Bueno, entonces ya están viendo, supongo, el documento en Word, ¿no? De vectores. ¿Se puede ver? Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición, ¿no? Porque este tema implica bastante rigurosidad al momento de trabajar con estas magnitudes, ¿no? Bueno, un vector vamos a decir que es una cantidad física que tiene tres partes importantes. Para empezar, tiene un tamaño, ¿no? Entonces, un vector que se dibuja así como una flecha en línea recta va a tener un cierto tamaño, ¿no? Que lo vamos a llamar módulo, ¿ya? A ese tamaño o magnitud. Generalmente lo vamos a llamar módulo. Por ejemplo, el módulo, cuando alguien empuja por ejemplo, un mueble para arrastrarlo o para moverlo, entonces el módulo de esa fuerza, de un vector de fuerza puede ser de 500 newtons, digamos. Ya, entonces ese valor de 500 newtons va a ser el módulo, ¿no? Pero esos 500 newtons no nos dicen hacia dónde está empujando la persona al mueble, ¿no? Si está empujando hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia atrás o hacia arriba o en ángulo inclinado como está este vector, ¿no? Entonces, aparte de conocer el módulo, de conocer un valor de 500 newtons, por ejemplo, necesitamos justamente conocer este ángulo de inclinación, ¿no? Para saber si esa fuerza va inclinada o va vertical, ¿no? O va horizontal. Entonces, esa va a ser la dirección, ¿no? El dato de la inclinación del vector. Y por último, está el sentido, ¿no? Este sentido nos indica en esta inclinación del ángulo, en un ángulo alfa, la inclinación en la dirección que tiene el ángulo alfa, hay, ¿no? Puede ser apuntando hacia arriba y a la derecha o apuntando la fuerza hacia abajo y a la izquierda, ¿no? Entonces, esos tres datos necesitamos saber para definir completamente un vector. Ahora vamos a empezar con las operaciones entre vectores. Entonces, tenemos primero un método muy sencillo para sumar vectores. Consta de básicamente dibujar los vectores correctamente, es decir, si aquí tenemos un vector A, para sumarlo con este vector B, ¿no? Haciendo una suma de A más B, para hacer esa suma hay que dibujar nuevamente los vectores, es decir, hay que dibujar el vector A tal y como está, del mismo tamaño, con la misma inclinación y el sentido, ¿no? Apuntando hacia donde está, apuntando hacia arriba y a la derecha. Y el vector B también se dibuja tal y como está, pero hay que trasladarlo a continuación del vector A, ¿no? Entonces, como dice aquí en la suma por el método gráfico, para sumar vectores hay que dibujarlos uno tras otro. Entonces, ¿qué significa eso? Se forma como una especie de camino, ¿no? Un camino que empieza en un punto que va a ser siempre el punto inicial, la parte inicial de un vector va a ser este punto donde no está la flecha, ¿no? Donde no está esta punta va a ser la parte inicial. Entonces, esa sucesión de vectores, esa unión de vectores va a empezar aquí. Luego el vector A termina aquí, ¿no? Ahí tiene que empezar el siguiente vector, donde ha terminado el vector A, que es este punto. Ahí tiene que empezar el siguiente vector. Entonces, si queremos sumar, por ejemplo, a este vector A, le queremos sumar este vector B, para hallar la suma A más B. Entonces, aquí donde termina el vector A, en este punto, ahí tiene que iniciar o empezar el siguiente vector. Entonces, este punto de inicio del vector B, lo trasladaríamos, este punto, aquí, ¿no? Como se puede ver en el siguiente gráfico, ¿no? Más abajo,
Fíjense, ahí está la suma A más B. Entonces, simplemente donde estaba, bueno, aquí inicia la suma en general, ¿ya? Aquí inicia la suma en general, podemos decir que este es el punto de inicio de toda la suma, ¿ya? De toda la suma aquí. Ahí se dibuja el vector A termina aquí, y aquí tiene que iniciar el siguiente vector, que sería el vector B, porque estamos sumando A más B, ¿no? Entonces el vector B tendría que iniciar en este punto, no con su... Un vector nunca inicia con su punta de flecha, ¿no? Siempre inicia con esta parte, ¿ya? Con la parte de atrás. Entonces ahí tendría que iniciar el vector B con este punto, y luego nos llevaría el vector B hasta su punto final, ¿no? Hasta este punto rojo, ¿ya? Esa es la manera correcta de dibujar una suma de vectores, ¿no? Un vector A y a continuación el vector B, y formarían como un camino. El camino iniciaría en este punto, el camino nos llevaría, según el vector A, nos llevaría hasta este lugar, y de este lugar el vector B nos llevaría hasta este punto final, ¿ya? Entonces no se olviden, punto de inicio, camino, y punto final es donde termina el vector B con su punta de flecha, ¿no? Ahí termina, es el punto final. Y la suma de vectores, la suma de estos vectores va a dar como resultado otro vector. En este caso es el vector celeste que ven aquí. Esa va a ser la sumatoria o el resultado de sumar vector A más vector B. Ya, a este vector se le llama resultante. Generalmente lleva ese nombre. Entonces por eso está aquí con la letra R, ¿ya? Entonces a los vectores se les coloca diferentes nombres, ¿no? Como aquí me he colocado A, B y a este R, pero siempre es bueno colocarle una flecha encima si es el nombre del vector, ¿ya? Si es el nombre del vector. Por eso están los tres con esta flecha encima. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, vamos a ver quiénes más están ahí. Nano. Nano, tú has entregado tus prácticas algunas, ¿no? Pero ¿vas a volver a tomar la materia o cómo está tu situación? La verdad es que ¿Sí? eh, Bien, ver, ¿vas a tomar de nuevo la materia o qué vas a hacer? no creo. Ay, ya, pero bueno, depende de tu nota, ¿no? Porque yo creo que debes estar viendo más. Sí, Solamente si me entregas esas últimas prácticas y control de avance 2, entonces te va a salir la nota, ¿no? sí, sí. Ya. William Poma, ¿cómo está tu situación? ¿Has entregado las prácticas casi todas o cómo está tu situación? Ya entrega casi todo. Solo me falta, creo que unas dos prácticas nomás me faltaba. Ya, debe estar por aprobar también, ¿no? También aquí, ¿eso puedo presentar esas dos prácticas que me faltan o Sí, bueno, sí, va a ser? hasta el domingo les voy a esperar para que presenten las prácticas de estática y el control de avance de estática. Ah, yo estoy aquí entonces. Voy a realizar dos prácticas que me faltan. Sí, pueden presentarlo hasta el domingo ya, y el lunes les aviso sus notas. En, en Bueno, este caso, entonces continuaremos con esto. Para dibujar la resultante, eh, se dibuja de la siguiente manera, ¿no? Como les decía hace rato, los vectores A y B forman un camino, ¿no? El camino empieza acá con el vector A, nos lleva hasta aquí, y el vector B nos lleva hasta aquí. Entonces la resultante se dibuja simplemente dibujando un vector desde el punto inicial y llevando todo el vector hasta este punto final, ¿no? Entonces el vector va a tener su punta de flecha
en el punto final, ¿no? No en el punto inicial. Ese es un error que a veces cometen, ¿no? Dibujan este vector al revés, lo dibujan, a ver, como les voy a mostrar ahora. Yo les pido, digamos, ¿no? Sumar A más B, ya, muy bien. Entonces, este dibujo de A más B a veces lo hacen bien, así como está aquí, está bien hecho. Pero luego, al dibujar la resultante, ya lo dibujan así. Este punto, a veces lo dibujan aquí, y esta punta de flecha lo dibujan así, ¿no? Y fíjense lo que se forma. Se forma un circuito cerrado, ¿no? Este punto empieza aquí, luego viene el vector A, luego viene el vector B, termina aquí, y la resultante piensan que tiene que hacer lo mismo, ¿no? Seguir el camino, ¿no? Pero no es así. En estos momentos este dibujo está equivocado, ¿no? De la resultante R. No se dibuja la resultante así. No tienen que hacer esta situación de seguir el camino también con la resultante, ¿no? Para volver al inicio. No es así. La resultante es como un atajo en realidad, ¿no? Porque el atajo nos llevaría de este punto inicial de todo este camino de A y B. El atajo nos tiene que llevar del principio apuntando directo al final, ¿ya? Del punto inicial apuntando directo al punto final. Es como si quisiésemos ir del atajo de la siguiente manera, ¿no? Empezaríamos ahí y el atajo sería llegar directo al punto final así, ¿no? Ese es el dibujo correcto de la resultante, ¿no? Y eso es importante saber dibujar este resultante porque en los ejercicios de resolución con fórmulas de trigonometría, cuando aquí ya tenemos ángulos, ¿no? Y valores de los lados, porque esto forma un triángulo, ¿no? Cuando tenemos valores y ángulos. Entonces el dibujo tiene que estar bien hecho también, ¿no? Para que el vector esté correcto, ¿no? Porque esta punta de flecha, si lo dibujan al otro lado, ya sería otro vector, ¿no? Ya no sería este vector que está aquí con la punta de flecha a este lado. ¿Ya? Este es el correcto dibujo de la resultante. Ahora vamos a aprovechar que tenemos aquí tres vectores en este ejemplo. Tenemos el vector B, tenemos el vector C. En el siguiente ejemplo vamos a sumar estos dos vectores, ¿no? B más C. Entonces, lo que sucede es lo mismo, ¿no? De ese dato, el vector B, fíjense cómo está. Este es su dibujo. Y vamos a empezar la suma con este vector, ¿no? Entonces, fíjense dónde está su punto inicial y dónde termina el vector. Empieza arriba el vector y termina abajo. Entonces, ahí está. En la suma, el vector B empieza ahí y termina ahí abajo. Y ahí donde ha terminado el vector B, ahí tiene que empezar el siguiente vector, que sería el vector C, ¿no? Fíjense, el vector C empieza aquí arriba también, empieza aquí arriba y nos lleva hacia abajo, hacia la izquierda, ¿no? Entonces este punto de inicio es la clave, y luego hay que ver a dónde nos lleva, ¿no? Entonces el punto de inicio lo acomodamos aquí, donde termina el vector B. Ahí acomodamos el inicio del vector C y nos lleva ahí abajo a la izquierda, ¿no? Finalmente hasta este punto rojo nos lleva. Entonces, la resultante, ya les decía, va a ser dibujar el punto, desde el punto inicial del primer vector que se ha dibujado, directamente al punto final, ¿no? Una flecha. Ese sería el dibujo del vector. Y le colocamos nombre de resultante, ¿no? Este sería el dibujo correcto de la suma de vector B más vector C. ¿Ya? Da como resultado esa sumatoria este vector azul. Ese es el resultado de la sumatoria de estos vectores. ¿Ya? Ahora, otra situación también importante es saber que la suma se puede formar también empezando con el otro vector. Por ejemplo, aquí les decía en el primer inciso, en la suma de A más B, hemos empezado con el vector A, ¿no? La suma. Este primer vector ha sido el inicio de la suma, ¿no?
este punto ha sido el inicio de la suma, luego hemos empezado con el vector A. Se puede hacer empezando con cualquiera de los dos vectores, la suma, porque una propiedad de vectores es que la sumatoria o la suma de vectores es conmutativa. Entonces esto también se puede anotar como B más A, ¿ya? En este momento está anotado primero el vector A, luego está el vector B, ¿no? Pero también se puede anotar B más A. Entonces, y el dibujo también se puede hacer primero con el vector B y después con el vector A. Miren, así sería la situación. A ver, en este vector, ahora con este vector vamos a empezar la suma. Miren, aquí a un costado lo voy a hacer. Ahí está. Entonces, he copiado el vector B, ¿no? Esta es su copia. Entonces, para mí, este va a ser el inicio de la suma ahora, este vector, ya no el vector A, ¿no? Entonces, el inicio de la suma sería este lugar, el vector B nos lleva hasta esta punta, y ahí hay que continuar con el vector A. Así que aquí voy a traer el vector A, ¿no? Donde está el final del vector B. Ya, si quieren el nombre más le copiamos. Ahí está, entonces estoy iniciando con el vector B, esta suma. Ahora el vector A continuación, ¿no? Entonces muy importante saber acomodar esto, ¿no? Alguien se puede equivocar y acomodarlo así, uniendo las dos puntas, no se acomoda así, ¿no? O alguien se puede equivocar y unir esto así, uniendo los dos inicios o las dos colas del vector, de los dos vectores. Y para este método del gráfico, cuando se forma un triángulo, tampoco es correcto esto. En cambio, en libros van a ver que para sumas sí se puede unir las dos colas, pero con otro método, cuando ya no se dibuja un triángulo, sino se dibuja un paralelogramo. ¿Ya? Un paralelogramo básicamente es este lado, copiarlo aquí, y este lado, copiarlo aquí, y se forma un cuadrilátero, ¿no? Pero ese método no lo estamos avanzando porque no lo veo necesario, pero ustedes lo pueden ver en el libro de Goni Galarzo, en cualquier libro de vectores, método del paralelogramo. En ese método sí se unen las dos colas, pero ya no se dibuja un triángulo nomás, no se dibuja todo un cuadrilátero, ¿no? Así. Un lado falta aquí falta el otro lado, entonces ese sería un paralelogramo. Para el método del triángulo, que es el método general, esta punta, bueno, este punto de inicio del vector A tendría que venir aquí, ahí, ¿no? Donde ha terminado el vector B, ahí tendría que venir. Entonces, esa sería la forma correcta de unir los dos vectores en el método del triángulo, ¿no? Fíjense, la suma empieza aquí ahora, en este punto, y el camino nos lleva, según el vector B, nos lleva aquí abajo, y ahí tiene que empezar el siguiente vector, que sería el vector A, que empieza aquí, ese vector A, y nos lleva hasta este punto, ¿no? Aquí terminaría el camino, o la suma de vectores. Y la resultante, no se olviden, se dibuja como un atajo, ¿no? Lleno del punto inicial, el punto inicial de la suma, directo al punto final, ¿no? Básicamente va a dar este mismo resultado, ¿no? Ven este mismo vector, ahí se va a acomodar, ¿ya? Porque la suma es conmutativa, entonces si sumamos A más B, es lo mismo que sumar B más A, da el mismo vector resultante, ¿no? Este vector celeste. Entonces, ahí tenemos la prueba de que la suma es conmutativa, ¿no? Ahora, lo mismo podríamos hacer aquí, ¿no? Entonces yo se los dejo a ustedes como tarea, háganlo en sus cuadernos, no para presentármelo, sino para practicar. Miren, aquí he sumado primero B más C,
Y la resultante ha salido así, ¿no? Un vector largo apuntando hacia abajo, un poco a la izquierda. Ahora ustedes sumen primero C y luego B, ¿no? Primero tendrían que dibujar C y luego tendrían que dibujar B. Y la resultante tendría que darles lo mismo, ¿no? El mismo dibujo que está acá. Eso ustedes ya lo pueden practicar. Y si tienen dudas, me mandan una foto de su cuaderno. Y me preguntan si está bien o no, en qué se han equivocado. Yo, licenciado, acabo de entrar. Llega Ya. producción. José, ¿quién más entró recién? José Sí, Leuca, ¿no? aquí antes decían José Ya. Leuca. Tú me has presentado las prácticas, creo que tenías algunas prácticas, ¿no? Presentadas. Sí, Arqui, Y ahora vas a la tomar última la práctica materia de o estática. de estática me debes. Ya, bueno, puedes presentar tus prácticas de estática y el control de avance de estática hasta el domingo, pero después ya no. El lunes ya voy a tener las notas y No, bueno, está bien. si no te sale la nota, entonces vas a tener que pasar de nuevo, ¿no? Vamos a pasar con ustedes, con los que están pasando hoy día, de nuevo la materia, solamente 5 clases, ¿sí? Entonces tómenlo en cuenta, 5 semanas básicamente. En 5 semanas tenemos que abarcar la materia y nada más, ¿ya? Y tienen que hacer sus prácticas constantemente sin retrasarse. ¿Ya? Tómalo en cuenta. Bueno, entonces continuaremos con esta situación. Ahora se puede sumar con este método de unir un vector tras otro, varios vectores, ¿ya? Este método de formar el camino con los sumandos, con los vectores que están sumando, y dibujar la resultante funciona para cualquier cantidad de vectores. En este caso vamos a sumar los vectores A, B, C, ¿no? A más B más C, con los mismos vectores que tenemos aquí arriba, ¿no? Ahí está el vector A apuntando de manera hacia arriba a la derecha, el vector B apuntando hacia abajo, un poco a la derecha, y el vector C apuntando hacia abajo a la izquierda. Entonces los tres vectores ahora se acomodan, ¿no? Uno tras otro, ¿ya? Se acomodan uno tras otro. Entonces en el dibujo de abajo lo vemos así. Eso con el vector A, esta sumatoria, por si acaso, ¿no? Eso se puede notar para poder detectar dónde empezó la sumatoria, dónde empieza esta suma de vectores. Primero tienen que saber cuál es la resultante, porque puede haber ejercicios también en libros donde ya tengan así formada toda la figura, ¿no? Como hacer otro nombre, ¿no? No les van a decir que es la resultante, digamos, este sería el vector D. Entonces, y además esto del mismo color que los otros vectores, ¿no? Entonces no van a ver ustedes, no van a poder saber a veces cuál es la resultante. Tienen que darse cuenta de la siguiente manera. Miren, al ver un dibujo así de vectores y para darse cuenta y saber cuál es la resultante, tienen que fijarse en donde hay dos colas de vector unidas para empezar, ¿no? Porque aquí claramente esta es la cola del vector A y esta es la cola también del vector D. Entonces, como están unidas y el dibujo forma así un cuadrilátero, pero este no es un paralelogramo, se llama cuadrilátero irregular, ¿no? Con diferentes lados, diferentes ángulos. Entonces, ahí podemos pensar ya que hay que esta es la resultante, o bien esta es la resultante, o bien esta es la resultante, ¿ya? Ahora, ¿cómo más haríamos para saber cuál es la resultante, si es D o es A? Pues buscamos la sucesión, buscamos un camino. Por ejemplo, si busco el camino con el vector D, el vector D inicia aquí, luego me aquí y con el vector C, porque el vector C ahí también termina. Entonces eso no es un camino. Entonces no se puede hacer una suma de D más C aquí. En este gráfico no hay esa suma de D más C. A ver, por el otro lado, si el camino empieza aquí, luego el vector A me lleva hasta acá, ahí sí hay un camino porque ahí empieza otro vector. Fíjense, ahí está la cola de otro vector.
ahí empieza otro camino que me lleva hasta aquí, ahí termina el vector B, ahí también empieza otro vector, entonces sigue el camino, ¿no? Y el camino me lleva hasta aquí. Estos tres vectores, aquí podemos ver A, B y C, forman un camino, ¿ya? Porque están dibujados uno tras otro, ¿no? Cola y punta del vector A, y ahí empieza la cola del vector B, y ahí está la punta del vector B, y ahí empieza la cola del vector C, y ahí está la punta del vector C. Entonces estos tres vectores sí forman un camino. De este dibujo sí se puede anotar A más B más C. Aquí sí hay una suma de A más B más C. Y ahora miro al vector D y a ver, veo cómo está dibujado. En el camino que forma A más B más C, el vector D va directamente del inicio del vector A, del inicio del camino que forman esos tres vectores, va directamente de este punto inicial, directo al final de ese camino que forman A más B más C, ¿no? Entonces el vector D, yo tendría que saber qué es el resultado de sumar estos tres vectores, A más B más C, porque el vector D me está llevando directo del punto inicial al punto final del camino que forman estos tres vectores. Entonces básicamente este vector lo puedo sacar y estos tres vectores forman ese camino que les decía, ¿no? Y el atajo sería el vector D, ¿no? Que me lleva directamente del punto inicial, el punto inicial de la suma de estos vectores, me llevaría directamente al punto final, ¿no? Entonces, esa sería a la conclusión que puedo llegar, que esta suma de A más B más C, en este dibujo, dan como resultado vector D, ¿no? Entonces vamos a anotar vector D. Entonces ahí está, aunque todo está de un solo color, ¿no? Aquí no se puede distinguir cuál es la resultante por colores, sino todo está de un solo color, pero analizando la situación, yo puedo escribir esta ecuación así, de esta manera, y está correcta. Aquí en este dibujo, la suma de A más B más C da como resultado el vector D. Básicamente aquí D sería la resultante, ¿no? La resultante de A más B más C, ¿ya? La resultante de esos tres vectores sumados sería el vector D. Bueno, ahora, a ver, aquí en este dibujo, ¿tienen alguna duda que tengan? ¿Hay alguna duda? Vamos a sumar tres vectores. Bueno, parece que no. Entonces, vamos a continuar. Ya, bueno, también lo podemos regresar esto a su forma como estaba antes, ¿no? Esto le llamaríamos R, aquí le cambiaríamos R, y listo, ¿no? Tal como estaba antes, les voy a enviar el documento que les voy a enviar, aunque ya lo tienen, ¿no? Tal vez de la primera parte que hemos avanzado. Con los del primer grupo hemos avanzado lo mismo, pero ahora estoy haciendo unas aclaraciones extras que no los he hecho antes. Eso va a estar en el video, ¿ya? Estas aclaraciones extras. Pero el dibujo, tal y como estaba, esto de azul y esto con R, así se los voy a enviar como con el primer grupo hemos avanzado. Entonces, si quieren revisar estas cosas extras, tienen que ver el video básicamente, ¿no? Bueno, ahora, si no hay más dudas, a ver, una última aclaración. En esta sumatoria de A más B más C, como última aclaración, también se puede hacer la propiedad conmutativa. ¿Eso qué significa? Que se puede empezar con cualquiera de los tres vectores a hacer la suma, ¿no? Entonces, en vez de anotar A más B más C, se puede escribir B más C más A, por ejemplo, o B más A más C, o BC más B más A. Entonces, aquí hay más opciones para hacer la conmutación, ¿no? O sea, cambiar el orden de la suma, ¿no? Y ahora gráficamente también, fíjense, a ver,
aquí la sumatoria empezó con el vector A, ¿no? Ahora empezaremos con el C, por ejemplo, la suma. Entonces aquí abajo tengo espacio, ¿no? Ese espacio lo voy a aprovechar para hacer la suma, pero de otra manera. Entonces voy a empezar con el vector C, ¿ya? Ahí está el vector C. Con ese vector voy a empezar la suma ahora. Ahora, ahí voy a continuar. A ver, ustedes díganme con qué vector continuar, con el B o con el A. Puede ser cualquiera de los dos. A ver, alguien que quiera un vector A o B. Con el B a Inge. Y a ver, con el B vamos a continuar. Entonces el B. Tengo el vector B copiado. Y donde se acomoda, ya saben dónde termina el primer vector, ¿no? Ahí en su flecha, ¿no? Ahí termina el vector C. Este era el primer vector que he dibujado ahí, lo he copiado. Aquí empezaría la suma, ¿no? Ahí empezaría la suma en este punto y el vector C me llevaría hasta este lugar. Ahí termina el vector C. Ahí tiene que empezar el siguiente vector que me han dicho uno de ustedes que es el vector B. Entonces el vector B lo he copiado ahí abajo, ¿no? Y lo he dibujado a continuación del vector C, ¿no? Claramente ahí empieza el vector B y ahora el vector B me lleva hasta aquí. Entonces ahí falta el vector A. Copio el vector A tal y como está y lo traemos aquí abajo y a continuación, ¿no? Sería aquí, ¿no? Donde terminaba el vector B, ahí tiene que venir. Esa es la situación, ¿no? Dibujar un vector empezando de aquí y uno tras otro, formando un camino. ¿Ven? No se unen las colas ni no se unen las flechas, sino se une cola con flecha, ¿no? O cola con punta de flecha, así, ¿ya? Y esta cola con esta punta de flecha que es del vector A. Y finalmente la resultante, que en este caso es el vector D, hemos dicho, ¿no? En esta suma el vector D es la resultante. Esta resultante tiene que dar el mismo dibujo aquí, ¿no? Y vamos a ver si se acomoda. A ver, ahí tengo la letra D, mejor dicho el vector D. Ese vector tendría que acomodarse perfectamente aquí, ¿no? Porque tiene que dar el mismo resultado. Ahí está, ahí se acomoda, ¿no? ¿Ven? Entonces la suma de los tres vectores en ese orden de C más B más A, en ese orden C más B más A, da la misma resultante, que sería este vector, ¿ya? Que le hemos llamado vector D, ¿no? Pero es la resultante de la sumatoria A más B más C, o C más B más A, como quieran verlo. Listo, entonces ahí también se cumple la conmutatividad, ¿no? Cambiar el orden en la suma. Ahora sí pasaremos un poco de trigonometría para la clase de hoy día, entonces nos va a servir para que ustedes puedan recordar, ¿no? Los que totalmente se han olvidado o no han, o inclusive, ¿no? Estas fórmulas tal vez no lo han aprendido. Entonces ahora sí tienen que estar atentos y aprender cómo se resuelve un triángulo con las diferentes fórmulas que hay, ¿no? Por ejemplo, con la ley de senos y la ley de cosenos, ¿no? Entonces, para eso vamos a entrar a el método analítico para sumar vectores. ¿Qué significa eso? Que ya no solamente vamos a graficar como aquí, ¿no? Como en este triángulo, ¿no? Aquí solamente salía una gráfica. Y los ángulos no lo hemos hallado, ni tampoco sabemos de qué tamaño sale el vector R, ¿no? Pero ahora sí vamos a calcular el tamaño del vector R y los ángulos también vamos a saber si aplicamos un análisis, método analítico.
con diferentes fórmulas trigonométricas que hay, ¿no? A ver. Bueno, este método analítico y el método de triángulo solo sirve para sumar dos vectores a la vez, porque se va a formar un triángulo con esos dos vectores, ¿no? Como aquí. Aquí está, B más C son dos vectores que se están sumando y con la resultante ya se forma un triángulo, el dibujo de un triángulo. Entonces solamente dos vectores a la vez vamos a poder sumar. Primero hay que sumar gráficamente. Hay que aplicar el método gráfico como les he mostrado más arriba. Dibujar un vector uno tras otro y luego la resultante correctamente. Eso primero hay que hacer. Así se dibuja primero un triángulo, el triángulo correctamente y luego ya se aplican fórmulas trigonométricas para hallar lo siguiente: el tamaño de la resultante, la inclinación de la resultante, ¿no? Su ángulo de inclinación, que se llama dirección, y el sentido. Bueno, este sentido, el sentido del vector resultante ya se halla en el método gráfico, si se han dado cuenta. Por ejemplo, arriba, claramente, al hacer el dibujo, ya sé dónde apunta esta flecha, ¿no? Del vector resultante, de este vector celeste, ya sé que la flecha apunta hacia abajo y a la izquierda. Entonces, aquí sí hay una respuesta de toda esta sumatoria. Como un vector tiene tres partes, que son módulo, dirección y sentido, el sentido ya está aquí como respuesta, que es esta punta de flecha que apunta hacia abajo. Solamente con fórmulas de trigonometría vamos a hallar módulo y ángulo de inclinación, ¿ya? Tamaño y ángulo de inclinación. ¿Ya? Y hay dos casos de triángulos que tienen que saber. Uno son los triángulos oblicuángulos, ¿ya? Esa es la categoría de triángulos que utiliza las siguientes fórmulas: ley de senos y ley de cosenos. Principalmente esas dos leyes vamos a utilizar para triángulos oblicuángulos. Ahora, ¿cuándo van a saber que un triángulo es oblicuángulo? Cuando no tengan en ninguno de los ángulos el dato de que hay 90 grados. Por ejemplo, en este dibujo se puede ver que no hay 90 grados, ¿no? Porque este lado rojo con este lado verde forman casi unos 80 grados más o menos, ¿no? Pero no llega a los 90 grados, que sería una horizontal con una vertical, por ejemplo, ¿no? Eso formaría 90 grados. Pero como este no es una vertical, está un poco inclinado, esto formaría unos 80 grados. Entonces aquí no hay 90 grados. Aquí menos, ¿no? Aquí no hay 90 grados, debe ser unos 60 grados, ¿no? Y aquí menos tampoco, ¿no? No hay 90 grados. Entonces este ángulo es un ángulo agudo, son ángulos menores a 90 grados, ¿no? Este también es un ángulo agudo y este es un ángulo agudo. Como no hay ni ninguno de los ángulos 90 grados, esto se llama triángulo oblicuángulo. Y aquí también tenemos otro triángulo oblicuángulo. Y en estos triángulos se aplica dos fórmulas importantes, ¿no? Les decía, la ley de senos y la ley de cosenos. ¿En qué consiste la ley de senos? Bueno, es muy sencillo. Simplemente eligen un lado. A ver, vamos a empezar por el lado A. Se elige un lado y se anota aquí, ¿no? Se anota en primer lugar ahí, se anota una división, y debajo de la línea de división se anota el seno de un ángulo, ¿ya? Así se formula la ley de senos. Arriba se anota un lado y abajo se anota el seno de un ángulo. ¿Pero cuál ángulo? Pues si hemos elegido el lado A para anotarlo, el ángulo que hay que anotar es el que está opuesto. Por ejemplo, aquí el lado A toca al ángulo B y toca al ángulo gamma, ¿no? Entonces no se trabaja con ninguno de esos dos, sino se trabaja con el ángulo opuesto. Se llama a este ángulo que está bueno, al frente, ¿no? Mirando al frente a este lado A, ¿ya? Ahí, este es su opuesto, este ángulo. Entonces se trabaja con este ángulo
para anotar ahí donde estábamos anotando el seno, ¿no? Sería seno de alfa. Eso se iguala a lo mismo, escoger un lado. En este caso elegimos el lado B, elegimos este lado para anotar arriba, se anota una línea de división y ahora el seno de un ángulo, ¿no? Y ese ángulo sería el ángulo opuesto a este lado, ¿no? El lado B, su opuesto está aquí, ¿no? Al frente. Sería beta, ¿no? El ángulo beta. Entonces aquí abajo estaría el seno del ángulo beta. Y ahora, ¿por qué hay otra igualdad? Bueno, una fórmula para la ley de senos terminaría ahí básicamente. Entonces ahí esto lo podemos cubrir. Y la ley de senos sería esta igualdad, ¿ya? Porque si queremos anotar la ley de senos para un triángulo, basta esta igualdad de dos divisiones, ¿ya? El lado A sobre el seno de su ángulo opuesto y el lado B sobre el seno de su ángulo opuesto. Y también se podría hacer lo mismo con el lado C, ¿no? Pero para hacer la fórmula solo necesitamos estos dos, ¿no? Porque esto ya es una ecuación, ¿no? Está el signo igual, y de ahí se puede despejar A o alfa, B o beta. Cualquiera de los cuatro datos se puede despejar. Pero ¿qué pasa con el lado C? También, ¿no? Si queremos ahora, digamos, trabajar con el lado B y con el lado C, entonces ya el lado A ya no entraría en la fórmula y solamente igualamos B sobre seno de beta, lo igualamos con C sobre seno de gamma, ¿no? Ahí está el lado C y gamma es su ángulo opuesto. Entonces, podemos trabajar de esta manera o también con estos dos, ¿no? Con el lado A y su seno de ángulo opuesto es igual a C sobre el seno de su ángulo opuesto. Entonces, así se trabaja con la ley de senos, ¿ya? La ley de cosenos es un poco más larga, pero tampoco es difícil de hacerla, digamos, de saberla hacer, de saberla escribir. Primero se escribe un lado, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos elegir escribir primero el lado A, ¿no? En esta figura. Y en esta figura, lo que está con rojo mayúscula ABC son los ángulos, ¿ya? Por si acaso. Lo que está con minúscula son los lados, ¿no? Estos son el lado A, lado B, lado C. Y lo de rojo son los ángulos. Ángulo A, pero aquí falta su dibujo, ¿no? Ángulo B. Y este es el ángulo C. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Primero se anota un lado. Podemos elegir cualquiera de los lados. Generalmente va a ser el lado que queremos calcular, ¿ya? Digamos que tengo el dato del lado C. Digamos que vale 10 unidades. Tengo el dato del lado B. Digamos que vale 15 unidades. Pero me falta el lado A, entonces quiero calcular. Entonces, generalmente, si me falta este lado, entonces con ese se empieza a anotar la ley de cosenos, ¿ya? Se anotaríamos A y se eleva al cuadrado. Se anotaría A al cuadrado. Luego se coloca un igual, un signo de igual. Y ahí ahora se empiezan a anotar estos lados, ¿ya? Estos lados, el B y el C al cuadrado también hay que anotar. Y se suman, miren. B al cuadrado más C al cuadrado, ¿no? Están ahí sumados. Luego siempre se coloca un signo desde esta. Y siempre va en la fórmula un 2. Bueno, todo esto en realidad es una multiplicación, ¿no? Después del signo desde esta, todo esto es multiplicación. Sería 2 por B por C. Entonces, ¿qué se nota aquí después del 2? Estos mismos lados, ¿no? Que están después del signo igual, ¿no? Y se anotan ya elevados a la 1 nomás, ya no al cuadrado, ¿no? Entonces sería 2 por B por C por... Y ahí viene el coseno de un ángulo. ¿Ya? Pero ¿cuál ángulo? Nuevamente es el opuesto.
opuesto, pero ¿a cuál? A este lado que está aquí solitario, antes del signo igual, a este lado que está solitario. De ese lado hay que buscar su ángulo opuesto y anotarlo aquí después del coseno. Por ejemplo, si vemos aquí el lado A, su ángulo